Buenos días, hoy comenzamos la clase número 3 de la unidad número 1. ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? Nuestro objetivo de hoy es describir los personajes usando información explícita e implícita de un texto, incluyendo sus características físicas y de personalidad. Las habilidades que vamos a trabajar es recordar, reflexionar, comprender. Las estrategias que vamos a utilizar son activación de aprendizajes previos, predecir, visualizar, organizar. Vamos a recordar las clases anteriores, lo que hemos visto. Vamos a decir que la primera clase establecimos la relación entre el hombre y la naturaleza. Para ello leímos un fragmento del libro de la selva, luego vimos un tráiler de Avatar y consensuamos que la relación que se tenía que dar entre la naturaleza y el hombre debe ser en completa armonía. Tenemos que cuidarla, protegerla, amar a la naturaleza, para que así la naturaleza también nos cuide y proteja a nosotros. Luego estuvimos viendo que toda acción tiene una causa y una consecuencia. Estuvimos trabajando con organizadores gráficos. Ahora, ¿qué crees tú que sucederá en esta clase? Van a registrar las preguntas y la respuesta. Van a anotar, recuerden, el objetivo, las habilidades y la estrategia a utilizar. Uno de los elementos más importantes de una narración son los personajes. Ellos realizan acciones, transitan por distintos lugares y se relacionan con otros personajes. Por esta razón es fundamental saber cómo son física y psicológicamente. Me refiero, física, el aspecto externo, ¿cierto? Si es alto, flaco, gordo. Y psicológica, sus actitudes y personalidades, ¿ya? Si son bondadosos, amorosos, cariñosos, simpáticos, tiernos, pueden ser agradables, desagradables, en fin. Esas son las actitudes de personalidad, esas son las características psicológicas. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque nos permitirá comprender efectivamente el texto que leemos. Si nosotros somos capaces de comprender, de saber cómo es un personaje, qué es lo que los motiva, cuál es su personalidad, el por qué actúa de una u de otra manera, vamos a entender el texto en su totalidad. Las características de los personajes pueden aparecer tanto explícitas como implícitas en el relato. Generalmente usamos adjetivos calificativos. Una característica es explícita cuando se expresa directamente en el texto, cuando está literal, cuando yo puedo encontrar directamente la información en el texto. Y es implícita cuando debemos relacionar los datos entregados sobre un personaje y hacer las inferencias. En este caso, dice, a lo largo de una historia los protagonistas se ven envueltos en diversas situaciones que los llevan a manifestar un sinfín de emociones. Por ejemplo, vemos a Manuel y decimos que Manuel sintió tristeza al enterarse que su perro había muerto. Porque esta frase, esta oración es explícita porque nos dice textualmente, literalmente, que sintió tristeza. ¿Ya? Acá, sintió tristeza. Está denotado explícitamente que está triste. ¿Ya? Ahí. Oh. Vamos a usar otra forma para destacar. A ver. Ahí. ¿Ve? Exacto. Sintió tristeza. ¿Ya? Está explícito.
Y además porque nos acompaña la imagen, ¿cierto? La imagen nos está demostrando que Manuel está llorando, por lo tanto decimos fehacientemente que está triste. Luego tenemos otra oración que nos dice, Manuel sintió un nudo en la garganta al enterarse que su perro había muerto. ¿Nos dice que está llorando? ¿Nos dice que está triste? No, solamente nos dice que tiene un nudo en la garganta. Cuando nosotros nos expresamos de esa manera, el nudo en la garganta quiere decir, es un lenguaje figurado. Nosotros decimos un nudo en la garganta cuando sentimos mucha penita, cuando no podemos ni siquiera tragar del dolor, de la pena. Entonces decimos un nudo en la garganta. Y ese nudo en la garganta nos indica que estamos tristes, que estamos apenados, ¿ya? No es necesario utilizar la palabra tristeza para decir que en este caso Manuel está cabizbajo, está triste, ¿cierto? Entonces, usamos información explícita y además información implícita para calificar, para demostrar las características tanto físicas y psicológicas de un personaje. ¿Cómo puedes saber cómo es ese personaje? Recuerden que en la clase pasada estuvimos trabajando con organizadores gráficos y dijimos lo importante que son porque nos ayudan a organizar la información, nos ayuda a internalizar mejor la información. Ya. Hoy día también vamos a trabajar con organizadores gráficos. Vamos a escribir una columna donde vamos a identificar los personajes, otra columna donde vamos a escribir palabras que ha dicho o que han dicho de él, las acciones que realiza, lo que piensa y lo que siente el personaje. En el texto que ustedes leyeron del cuento Rikki Tikki Tavi, aparecen muchos personajes y aparecen sus características físicas y psicológicas, lo que dice un personaje y lo que dicen de él otros personajes. También podemos identificar lo que piensan y lo que sienten. Entonces, nosotros lo registramos. Una vez que registramos información, podemos saber cómo es física y psicológicamente el personaje que queremos estudiar. Vamos a borrar aquí. Perfecto. Luego, vamos a continuar la lectura de Rikki Tikki Tavi. Vamos a leer con fluidez, respetando los signos de puntuación. Recuerden que la lectura primero la deben hacer en silencio y luego en voz alta. Se la leen a su mamá, su papá, su abuelita, abuelito, hermanos, a quien estén con ustedes, ¿ya? Y recuerden que las palabras de vocabulario destacadas en rojo están definidas en los recuadros en los costados de cada página. Está escrito su significado. Deben registrar cada palabra que está en rojo y escribir el significado. Una vez finalizada la lectura, responden las preguntas 8, 13, 14, 15 y 16 que aparecen en las páginas de la 26 a la 31, es decir, las siguientes. Vamos a ver el libro. Vamos a responder las preguntas que están al costado. La pregunta 10 nos dice, por ejemplo, ¿qué crees que le podría pasar a la esposa de Darcy? Además, van a encontrar, recuerden, las palabras en rojo que tienen que escribir y escribir su significado. La número 11 dice, ¿qué hará Rikki Tikki con el huevo? Escriben la pregunta y la respuesta. Hijos, tienen que, una vez que hayan escrito la fecha, el objetivo de la clase, tienen que escribir cuento Rikki Tikki Tavi y el número de la pregunta. ¿Ya? Pregunta número 8 con su respuesta. Pregunta número 9 con su respuesta. La pregunta número 10 con su respuesta. ¿Ya? La 12 y la 13. Y además escribir el vocabulario. ¿Ya?
Y por último dice trabajo con palabras. De acuerdo al contexto, marca el sinónimo. Aquí lo tienen que hacer en el libro. De acuerdo al contexto, marca un sinónimo adecuado para la palabra engreída. Ya, engreída, yo la puedo sustituir ¿con qué palabra? Con creída, humilde o coqueta. Ustedes piensan y marcan la alternativa en su libro de lo que creen que pueden, qué palabra pueden utilizar para el sinónimo de engreída. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Esta parte donde dice trabajo con palabras, vamos a marcar esto. Este recuadro yo lo trabajo en el libro, ¿ya? Y digo, trabajo con palabras, de acuerdo al contexto, marco un sinónimo adecuado para la palabra engreída. ¿Qué palabra de las tres que aparecen acá puedo sustituirla por engreída? ¿Ya? Engreída, creída, humilde o coqueta. Luego, vamos a aplicar lo que hemos trabajado. Recuerden de la información explícita e implícita, las características que aparecen explícitas e implícitas en un texto. Por ejemplo, si yo digo, tenía los ojos completamente inyectados de sangre, ¿a qué me estoy refiriendo? Estoy expresando que el personaje estaba agradecido, alegre, enojado, asustado o preocupado. Y ahí tengo que unir con el calificativo que le corresponde. Si yo digo, Nak está muerto, 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 cantó, Dirce cantó, ella está. Cuando uno canta, ¿cómo está? Agradecido, alegre, enojado, asustado o preocupado. Y lo unimos con la palabra que corresponde. Después digo, la madre de Teddy con la cara muy blanca entró y vio los restos de Nag. Si tenía la cara muy blanca, estaba agradecida, alegre, enojada o asustada o preocupada. Luego, ustedes unen con la palabra que corresponde. Pasó el resto de la noche mitad descansando, mitad sacudiéndose suavemente para ver si era verdad que estaba rota en 50 pedazos como imaginaba. Si pasa la noche descansando y la otra parte de la noche sacudiéndose, ¿cómo estaba? ¿Agradecido, alegre, enojado, asustado o preocupado? Y une. Después dice, Alicia, mira, aquí tenemos a la mangosta otra vez. Ahora nuestra nueva amiga nos salvó la vida a nosotros. ¿Cómo estaba el personaje? Estaba agradecido, alegre, enojado, asustado o preocupado. Y ahí une. Lo mismo pasa con esta diapositiva. En el basurero junto a los establos, llorando la muerte de Nag. Llorando la muerte de Nag. ¿Cómo estaba? Estaba rendido, furioso, triste o venganza. ¿A qué se refiere? Mi marido yace en el basurero esta mañana, pero antes que caiga la noche también ese niño yacerá inmóvil. Entonces, ¿cómo estaba? ¿Rendirse, furioso, triste o me denota una venganza? Rikki Tikki puso una pata a cada lado del huevo. Sus ojos estaban ensangrentados. ¿Qué me quiere decir? Rendirse, furioso, triste, venganza. Cuando un personaje tiene los ojos ensangrentados, en este caso Rikki Tikki, estaba, ¿cómo estaba? Y lo unimos. Dame el huevo, Rikki Tikki, dame el último de mis huevos y me iré, y no volveré jamás, dijo ella, bajando la capucha. ¿Qué pasó con ella? ¿Se rindió? ¿Estaba furiosa? ¿Estaba triste? ¿O se iba a vengar?
denota una venganza. Una vez terminada esta actividad, que la deben registrar en su cuaderno, vamos a terminar con vocabulario de contexto, ¿ya? La serpiente enfiló hacia la hierba alta que había junto al espino y de pronto pasó el pregonero de los jardines contando las últimas noticias. Recuerden que el significado de las palabras está en el costado de su libro. Vamos a buscar la palabra enfiló, el significado que tiene y vamos a escribir nuevamente el párrafo sustituyendo, cambiando esta palabra por el significado que ustedes encuentran en el libro. ¿Ya? Escribimos la misma frase, el mismo párrafo, pero sustituimos la palabra enfiló y pregonero, ¿ya? Con el significado que encontramos en el libro, que están al costado de las palabras del vocabulario. Las características físicas son las que se pueden apreciar a simple vista y corresponden a la apariencia externa de los personajes, mientras que las características psicológicas son las que nos hablan de la personalidad, la conducta y las emociones de estos. Sean de forma explícita o implícita, la conducta y las emociones desempeñan un papel primordial, pues gracias a ellas el lector puede unir e integrar el contenido existente en la narración, permitiendo que se lleve a cabo una representación mental coherente y por lo tanto un buen proceso de comprensión. Recuerden, cuando sabemos cómo es un personaje, cómo son sus actitudes, cuáles son sus motivaciones, qué los lleva a actuar de una o determinada manera, nosotros podemos comprender el sentido del texto, ¿ya? Podemos darle coherencia, le podemos dar sentido, ¿ya? Hasta acá llegó nuestra clase, que tengan un buen día, hasta luego. Hoy voy a caer en pánico, te juro que ya necesito volver a clase, necesito que se acabe esta cuarentena. Estoy estresada, te lo juro. Así muy.